Estamos en el Parlamento de Cantabria, en el lugar destinado para el trabajo de los distintos medios de comunicación que venimos a cubrir la información parlamentaria. Vamos a escuchar seguidamente a los 5 grupos políticos presentes en este hemiciclo y nos van a hablar acerca de su punto de vista sobre los presupuestos de la comunidad autónoma para el año 2022. Son los presupuestos que ascienden a un total de 3.340 millones de euros, de los cuales más de 1.000 millones van destinados al capítulo de sanidad y 453 de ellos son capítulo inversor. En primer lugar vamos a escuchar al portavoz del grupo parlamentario Vox. 2 tiene el Parlamento de Cantabria esta formación verde. Se trata de unos presupuestos irreales, fantasiosos y lesivos para los cántabros. Esas son, como decimos, las palabras de Cristóbal Palacio, a quien escuchamos seguidamente. Los presupuestos que ha planteado el Gobierno son irreales, fantasiosos y lesivos para los intereses de los cántabros. Son irreales y fantasiosos porque se basan en una previsión de gasto de un incremento de un 8 y pico %, que se basa en un crecimiento equivalente del PIB. Es irreal. No van a crecer los ingresos como el Gobierno necesitaría para poder hacer frente a todas las partidas. Y es irreal porque el Gobierno es consciente de eso y por eso es consciente de que muchas de las partidas que plantea no van a poderse ejecutar. ¿Qué partidas no se van a poder ejecutar? Aquellas que podrían transformar la sociedad. Lo relevante de este presupuesto es que las partidas de gasto ordinario, es decir, de pago de funcionarios, de pago de suministro, de la calefacción, de la luz, han subido muy por encima del propio crecimiento del presupuesto, lo que supone que dentro del presupuesto ocupan mucho más espacio este año que el año pasado. ¿Qué es lo que decrece? Las partidas de inversión, aquellas partidas que nos pueden servir para ir transformando la sociedad y no solo para pagar salarios. Y esas partidas el Gobierno no las tiene trabajadas. Se han reducido, por ejemplo, la partida de inversión de 150 millones a 100 millones y además es que sabemos, como ha ocurrido ya en años anteriores, que el 70% de esa partida termina no ejecutándose. Es decir, aquellos proyectos que implican intencionalidad política y que desde el Gobierno podrían servir para fomentar la riqueza de los ciudadanos, no se ejecutan. Y sin embargo, mantenemos una de las presiones fiscales más altas sobre las rentas de los ciudadanos. Somos la segunda región de España por detrás de Cataluña con una mayor presión fiscal por habitante. Las deducciones, por ejemplo, en el impuesto sobre la renta que admite el Gobierno de Cantabria suponen 1,8 millones sobre unos ingresos totales de más de 600 millones por IRPF. No hay ninguna voluntad política en el Gobierno de Cantabria, y los presupuestos lo ponen de manifiesto, por transformar la sociedad. Se trata de gestionar lo que hay de forma improvisada y sin ningún control del gasto, sin ningún respeto al esfuerzo que los ciudadanos de Cantabria tienen que hacer para llenar las arcas públicas. Son malos presupuestos, no van a generar riqueza, van a empobrecer a los ciudadanos y van a mantener a Cantabria en esta perpetua agonía y en este perpetuo decaimiento de nuestra riqueza. No son buenos para Cantabria. El grupo político Ciudadanos tiene 3 diputados esta legislatura en el Parlamento de Cantabria. Se trata de Félix Álvarez, Marta García y Diego Marañón. Precisamente hablábamos con Félix Álvarez, como decimos el portavoz, y nos decía que los presupuestos para este año entrante 2022 son los presupuestos peligrosos para la comunidad autónoma de Cantabria. Escuchamos a Félix Álvarez. Estos presupuestos que nos ha traído el Gobierno de Cantabria al Parlamento son unos presupuestos que no solo son malos, peores incluso que los presupuestos anteriores, sino que son unos presupuestos peligrosos para el futuro de Cantabria y sobre todo para el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Estamos hablando de unos presupuestos cuyos gastos están deliberadamente infradimensionados. Son unos presupuestos que cuando acabe el año que viene van a tener un déficit estructural como mínimo de 100 millones de euros. Son unos presupuestos cuyos ingresos se han estimado a través de unas previsiones de crecimiento que son delirantes y que son insultantes. Los ingresos del presupuesto de Cantabria, evidentemente, todo el mundo sabe que van en función de los impuestos que se recauden. Cuanto más crezca la economía, cuanto más crezca el consumo, evidentemente más ingresos habrá a través de los impuestos que nos cobran, bien sea el Gobierno de España o bien sea el Gobierno de Cantabria. Y el Gobierno del señor Revilla y del señor Zuluaga han previsto que Cantabria el año que viene, en el año 2022, va a crecer un 8,6% y que España va a crecer, como dice el Gobierno de Sánchez, un 6,5%.
Esto, insisto, es insultante, nos toman por imbéciles, porque todos los organismos oficiales, la IREF, la Comisión Europea, el Banco de España, todos los organismos oficiales, económicos y financieros de prestigio nos están diciendo que difícilmente España vaya a crecer el año que viene un 5% y Cantabria difícilmente vaya a llegar a un 6%. Esta es la realidad. Esta es la realidad que el Gobierno nos quiere ocultar, que va a haber muchos más gastos de los que nos dicen y que va a haber menos ingresos de los que se prevén. Cuando hay más gastos, cuando hay menos ingresos, solo hay una salida: aumentar el déficit y aumentar la deuda pública de Cantabria. En el año 2019, cuando llega el Gobierno de Cantabria, el nuevo Gobierno de Cantabria, el Gobierno de Revilla y de Zuluaga, aquí a este Parlamento, la deuda pública de Cantabria eran 3.188 millones de euros. Para 2022, la deuda pública va a ser de 3.525 millones de euros. Es decir, en 2 años, en tan solo 2 años, hemos pasado a incrementar la deuda pública en más de 330 millones de euros. Y esto es inasumible para cualquier economía. Y la tercera cuestión por la que estos presupuestos son claramente peligrosos para nuestro futuro son los fondos europeos, que son la parte diferencial, son el hecho diferencial, son la novedad que tienen estos presupuestos con respecto a los anteriores, y hablamos de 200 millones de euros de fondos europeos. Nos habían dicho durante muchos meses que los fondos europeos iban a financiar proyectos concretos. Sin embargo, a día de hoy no sabemos qué proyectos concretos son esos que se pretenden financiar a través de los fondos europeos. En los presupuestos han metido estos fondos europeos, insisto, casi 200 millones de euros, sin embargo, no se detallan esos presupuestos. Es decir, van a tener ese dinero y el Gobierno de Cantabria los va a utilizar de forma arbitraria y de forma partidista a los proyectos que ellos consideren oportunos. Estos fondos europeos tendrían que servir para darle la vuelta como un calcetín tanto al modelo productivo, al modelo económico, social y cultural de nuestra tierra, y a día de hoy, insisto, el Gobierno de Cantabria no nos explica qué proyectos van a destinar todos estos fondos europeos. Por estos motivos no nos ha quedado más remedio que presentar, lo haremos en tiempo y forma, una enmienda a la totalidad, tanto a la Ley de Presupuestos como a la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas. Intentaremos corregir estos presupuestos a través de las enmiendas parciales, pero permítame que les haga un spoiler. El Gobierno de Cantabria, el Partido Regionalista y el Partido Socialista no van a aprobar ni apoyar ninguna de las enmiendas que presentemos, no solo Ciudadanos, sino el resto también de los grupos de la oposición. Una vez escuchado el punto de vista de Vox y también de Ciudadanos en cuanto a la oposición se refiere, vamos a escuchar al Partido Popular. Y en esta ocasión es Íñigo Fernández quien apunta que este presupuesto 2022 para la Comunidad de Cantabria tiene los mismos vicios de siempre, a su juicio. Escuchamos a Íñigo Fernández. Los mismos vicios de siempre. El presupuesto para el año 2022 que ha traído al Parlamento el Gobierno de Cantabria contiene los mismos vicios de todos los años, y yo diría que hasta alguno más porque en otras ocasiones han tenido la deferencia de venir a presentarlos con anterioridad, de contárnoslo, de entregarnos un borrador con el fin de que pudiéramos hacer alguna propuesta previa. Este año ni siquiera eso, lo han traído, lo han registrado, rechazarán todas nuestras enmiendas y lo aprobarán por mayoría absoluta, aplicando el rodillo que han aplicado en tantas otras leyes. Últimamente, por ejemplo, la Ley de Memoria Histórica, donde de 166 enmiendas que presentó la oposición, han aprobado 0 enmiendas. Los mismos errores, los mismos vicios que siempre. Un presupuesto donde se dispara el gasto corriente, donde no hay espacio para la inversión ni para dinamizar la actividad económica en Cantabria, un presupuesto donde las empresas públicas siguen arrojando un déficit enorme, de tal manera que 1 de cada 3 euros provocan déficit, es decir, un presupuesto de 120 millones de euros para las empresas públicas, 45 millones son déficit, no hay inversión, las empresas públicas en ruina, no corrige las insuficiencias que todos los años tiene este presupuesto en relación con políticas clave como la sanidad, como la educación, como la dependencia. Es decir, es un presupuesto con los mismos vicios de siempre, con los mismos errores de siempre y que no aporta nada. Y además todo eso
en un entorno de muy altos impuestos para los cántabros, en contra de lo que es la línea estratégica que están siguiendo todos los gobiernos europeos, no el de España, pero sí los demás gobiernos europeos, que es, con el fin de reactivar la economía a la salida de la pandemia, tratar de rebajar los impuestos, tratar de favorecer una cierta actividad económica, la creación de empleo, la creación de riqueza y la creación de recursos. Por tanto, los mismos vicios de siempre, impuestos muy altos, y ni siquiera reconoce que esta región, este país, nuestra sociedad, todavía no hemos superado los efectos de la pandemia. Estamos padeciendo todavía los efectos de la pandemia y los vamos a seguir padeciendo en los próximos años, pero este presupuesto no tiene en cuenta nada de eso. A nuestro juicio, es un presupuesto hecho de espaldas a la realidad, de espaldas a Cantabria, sin tener en cuenta las necesidades de esta tierra. Pues seguidamente vamos a escuchar a los dos partidos en el gobierno. En primer lugar, al Partido Socialista y a su portavoz, a Noelia Cobo. Nos decía literalmente que este presupuesto 2022 es el presupuesto de la recuperación económica y de la estabilidad. Hay que destacar, naturalmente, la inversión que se va a realizar durante este año 2022. Escuchamos a Noelia Cobo. Este presupuesto va a ser el de la recuperación económica justa y de la estabilidad. Los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para 2022 son los más altos de la historia, los más inversores y los que más destinan sus fondos a la inversión social. Estos presupuestos van a ser un instrumento de vital importancia para conseguir esa recuperación económica justa y sobre todo que llegue a todos los ámbitos sociales de nuestra comunidad. Está claro que estos presupuestos no pueden dejar a nadie atrás y desde luego los socialistas trabajamos para que ello no suceda y llegue a todos los ciudadanos y ciudadanas de Cantabria y a todas las organizaciones sociales. Yo creo que estamos en el momento con unos excelentes resultados en la vacunación y sobre todo con esos datos en la recuperación económica justa que llegan para Cantabria y sobre todo con esos fondos también que pueden ser del programa europeo Next Generation, que van a colocar a Cantabria en un buen, en una buena situación, sobre todo pues porque ahora mismo la demanda interna también se está recuperando y sobre todo tienen que llegar a todos los estamentos y a todos los avances sociales, porque si algo ha quedado claro es que necesitamos una respuesta eficaz, que la ciudadanía en lo económico y sobre todo también bueno, que sea equitativa y que sea en plena igualdad de oportunidades para todo el mundo. Por lo tanto, estos presupuestos van a marcar desde luego esa recuperación económica justa para toda la sociedad de Cantabria. Ya por último vamos a escuchar al portavoz del Partido Regionalista de Cantabria, al partido de Miguel Ángel Revilla. En este caso es, como decimos, su portavoz Pedro Hernando, quien nos dice también que los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Cantabria, lo primero es que van a entrar en vigor el 1 de enero. Ese es su comentario y también hace mención a que es el diseño de la estrategia para el año 2022, al tiempo que se acentúa ese capítulo inversor en la sanidad. Como decimos, escuchamos a Pedro Hernando, portavoz del PRC en el Parlamento. Los presupuestos de una comunidad autónoma son el diseño de cuál va a ser la estrategia del gobierno para el año que va a entrar. En el caso de Cantabria hemos tenido siempre que ha gobernado el Partido Regionalista la tranquilidad de que el 1 de enero ha comenzado con unos presupuestos en vigor, con unos presupuestos nuevos que se adecúan y se adaptan a las necesidades de la comunidad autónoma. Si hay algo que caracteriza estos presupuestos del año 2022 es que son los presupuestos que Cantabria necesita. ¿Que podían ser unos presupuestos distintos? Sin duda. ¿Que podían tener más ingresos? Sin duda. ¿Que podían tener menos gastos? Pues también es posible. Sin embargo, estos presupuestos lo que responden es a la necesidad que tiene nuestra comunidad autónoma. Necesidades que vienen derivadas de la finalización de los problemas que ha generado la pandemia y que todavía seguimos sufriendo en la actualidad. Necesidades que hacen que el gobierno tenga que apostar de una manera muy decidida por mantener los servicios públicos esenciales como unos servicios de calidad, como unos servicios que llegan a todos los ciudadanos. Es en ese sentido en el que 1.000 millones de los 3.300 millones del presupuesto van a sanidad, van a ocuparse de que los cántabros tengan un servicio sanitario que esté en perfectas condiciones, que sirva
a los objetivos que todos nosotros tenemos cuando hablamos de una sanidad pública en los mejores niveles de España. Pero también van a la educación. Tenemos la mejor ratio de alumno por profesor de España. Invertimos casi 6.000 euros por cada alumno en nuestro nuevo presupuesto. Pero también nos ocupamos de los servicios sociales, de aquellos que menos tienen, de aquellos que más han sufrido, de aquellos que más ayuda necesitan. Y sin embargo, no son unos presupuestos que básicamente hagan referencia a todas estas personas, sino son unos presupuestos centrados en la inversión, en el empleo y en el trabajo. Por eso, las partidas que más crecen son las partidas de industria, son las partidas de innovación, son las partidas de digitalización, son las partidas de inversión en todos los sectores, en obras públicas, en educación, en cultura. Ese es el objetivo fundamental de este presupuesto: crear empleo, mantener el empleo que existe, no dejar a nadie atrás y hacer todo esto sin subir los impuestos. Cantabria no va a subir los impuestos en este periodo porque entendemos que la sociedad lo que necesita es un impulso que ha de darse con su propia capacidad económica, sin meterles más impuestos, pero también con el apoyo decidido del Gobierno a las políticas básicas que vamos a desarrollar. Creo que son unos presupuestos buenos para Cantabria. Me gustaría contar con el apoyo del resto de los grupos para sacarlos adelante. Me temo que no va a ser así, pero en todo caso los ciudadanos tienen que tener la tranquilidad de que el 1 de enero habrá nuevos presupuestos y serán los presupuestos que necesita Cantabria para el año 2022, para enfocar la senda del crecimiento y la recuperación económica. Pues este es el punto de vista de los 5 grupos políticos presentes en el Parlamento de Cantabria: Vox, Ciudadanos, Partido Popular, Partido Socialista y Partido Regionalista de Cantabria, acerca de ese capítulo de los presupuestos para el año venidero 2022. Un total de 3.340 millones de euros, de los cuales más de 1.000 millones van destinados a la sanidad, y también hay un capítulo inversor bastante relevante. Nosotros hemos querido acercarles ese punto de vista. Sigue en la actualidad aquí, en Cantabria Directa y en Cantabria Televisión.